La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Quiero tomar una base de un texto para este día de 1 Corintios capítulo 1 del versículo 26 al 31. Allí en ese pasaje encontramos lo débil del mundo. Encontramos la vocación en la carne, no espiritual. Encontramos los poderosos que ejecutan violencia, fuerza en la política y en lo físico, en lo material y financiero, y en todas las áreas que tiene que ver con lo presente, pero también llamativamente lo noble, ni muchos nobles, dice. Bueno, la palabra noble significa ilustre, como también persona que tiene un título, que sería un título de este mundo, muchos conocimientos, pero humanos, carnales. Por eso el apóstol Pablo hace aquí un registro de que eso no pesa mucho en la vida espiritual. Pero también dice lo necio. Bueno, un necio es como una persona que bruta, terca, que se jacta en sí mismo. Pero luego también el débil y el vil. Son por lo menos 6 cosas muy llamativas. Entonces, quiero mirar un poquito por qué hay con eso. En primer lugar, nosotros también encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, allí del 12 al 14, por lo menos 5 clases de personas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que pertenecen de una u otra forma ya como nacido de nuevo. Primero, reconociendo, dice allí versículo 12, los que trabajan y os presiden en el Señor. Seguramente aquellos fundadores, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, los vocales, pero también los obispos y presbíteros. En otro momento vamos a hablar sobre esto. Los pastores locales, que lo tenga en mucha estima y amor por causa de su obra y trabajo. Y diciendo que es necesario tener paz entre vosotros. Versículo 13. Pero el 14 dice, también os rogamos. El apóstol Pablo hace hincapié, humildemente rogando a la iglesia en general o los principales, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahí primero, que también en la iglesia yo creo que la mayoría de la gente necesita esa amonestación, porque la ociosidad es un tema que trae ruinas. Y hay esas personas que ya vienen de la naturaleza humana, bastante flojos en el trabajo, y buscan de vivir de una u otra forma en lomo de otro. Pero dentro de la iglesia, como que tenemos allí ya en Tito capítulo 3, en el versículo 8, el apóstol Pablo está exhortando los que ya nacieron de nuevo, los que son regenerados, salvos,
ya son hijos de Dios por gracia, justificados por la misericordia de Dios y herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El apóstol dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocuparse en buenas obras. De la misma manera, también dice Efesios capítulo 2, el versículo 10, después de que son redimidos, porque ya el versículo 1 adelante dice que Él nos dio vida, estando muerto en nuestros delitos, por su gran misericordia, por gracia somos salvos. Pero luego, una vez salvo, dice, porque somos hechura suya, de luego creado por Él, por Dios, como dice el Salmo 100, criados en Cristo Jesús para buenas obras, ya los que nacen de nuevo, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, una vez nacidos de nuevo y ya creados en Cristo Jesús, como dice el mismo Efesios capítulo 4, allí del versículo 23 y 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Bueno, entonces, viendo, los ociosos tienen que ser amonestados para que se ocupen en hacer obras buenas al servicio de los santos, que como dice Gálatas capítulo 6, allí del versículo 6 al 10, como también Hebreos capítulo 6, 10, que Dios no es injusto, que no dejará sin recompensa, de tal manera que dice en el Evangelio San Lucas, de que ni siquiera un vaso de agua fría que damos a uno de los más pequeños de la obra de Dios no quedará sin recompensa, que muchas veces no se toma en cuenta esa gran bendición de Dios que nos espera. Pero luego también tienes el tercero, que alentéis a los poco ánimo. Eso necesitan ser alentados con fuerza, muchacho, fuerza, hermano, hermana, adelante, Dios está contigo. Hay personas bastante deprimidas, desanimadas, y poco ánimo para seguir adelante. Entonces es necesario que los mayores lo alienten, que lo infundan valor, fuerza, no desanimándole, sino que dándole aliento. Por eso ya dice en Hebreos, en el capítulo 10, allá en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, considerar uno a los otros, considerarlos. De esa manera, estimularlos al amor y a las buenas obras. E incluso tenemos en Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, si hay ese respeto de que, bueno, tú vales más que yo, el otro dice lo mismo,
y hay un respeto de honra uno para con el otro, y de esa forma la iglesia marcha. Eso no quiere decir que queda exento la corrección, porque la palabra de Dios dice ahí claramente en Proverbios 16:6 que hay que corregir con verdad, aún siempre haciendo misericordia. Siempre haciendo misericordia, pero la verdad debe ser dicha, debe ser corregido, y para que de esa forma pueda crecer y entender los pasos necesarios. Entonces esos son los de poco ánimo. Luego dice que sostengáis a los débiles. Los débiles en la fe. Tenemos entonces los primeros débiles. Romanos 14, del 1 al 10. Unos creen que hay que guardar un día y no hay que comer cierta clase de carne, que no hay que tomar ningún trago de vino, todo es pecado. Y Pablo dice allí en Romanos 14, versículo 23, que todo lo que se hace dudando, sea comiendo, bebiendo o cualquier otra cosa, es pecado. Entonces esos son los débiles, y también aconseja que a esos débiles hay que cuidar de no poner tropiezo, porque si alguien recién comienza, era una persona adicta a la bebida alcohólica, y ve allí a algún pastor o algún evangelista o algún hermano mayor de la iglesia tomar un vaso de vino o una cerveza, y va a caer de nuevo y le va a tentar la naturaleza vieja, y el enemigo le va a inducir que él puede tomar y vuelve a la borrachera. Entonces para eso es necesario ser precavido en la iglesia, cuidando, por lo tanto, los débiles. Primera Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer, dice en el versículo 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, los débiles, los recién nacidos, necesitan ser atendidos con la leche espiritual, la palabra no adulterada, las bases doctrinales de fe, en la cual debe confiar y creer en Dios y mantenerse apartado del pecado, y con mucho cuidado debe ser instruido. Y luego, en segundo lugar, tenemos también la parte del necio, como el vil, y el noble, ilustre, con títulos, y el poderoso, como también el que tiene una vocación muy interesante. Pero aquí sigue diciendo, después de los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, la iglesia en sí debe madurar y debe mantener esa paciencia y unidad por medio del fruto del Espíritu que dice en Gálatas, capítulo 5, 23 al 25. Entonces eso produce de que hay esa armonía y comunión íntima entre los miembros enlazados por el Espíritu Santo, como dice claramente Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Entonces es muy interesante eso. Ahora, claro, volviendo a nuestro texto básico, de que no seáis demasiado sabios carnalmente en vuestra vocación y poderosos como creyéndose más fuerte que otro, porque a veces se confunde la palabra cuando Jesús dijo: los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Entonces esa valentía no es un poder humano, sino que es una gracia de parte de Dios, de la fe estable y madura, que, como Pedro dice en 2 Pedro capítulo 1, del versículo 1 al 11, es una preciosa fe que él ya apuntó en 1 Pedro capítulo 1, 6 y 7, que es esa fe que pasa por pruebas y dificultades, probado en toda manera, a veces como una tormenta que le ataca de toda forma. El enemigo ataca, el enemigo trae cosas difíciles de entender, pero el cristiano creyente crece manteniéndose firme en ese fuego de prueba y sale purificado como el oro por fuego. Y luego tiene una fe estable y firme en la obra de Dios para ayudar a otros. Entonces aquí eso es lo que indica que no es el poderío humano. Y también dijo allí, por lo que habló del necio de que una persona que se jacta en sí mismo o es ignorante, y por supuesto necesita recibir el cambio de su vida. Dios escogió a esa gente para avergonzar a los del mundo que se creen más sabios, y el débil, como hemos escuchado, para avergonzar lo fuerte. Pero el vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces eso tiene un fin. Ahora muchos predicadores que no han estudiado la Biblia toman eso como para su forma de vida relajada, descuidada, sin preparación, y dicen: bueno, aquí dice esto, pero el apóstol Pablo dice que estos reciben luego una transformación. Ya no van a ser más sabios en la carne, sino que sabios en el espíritu. Porque en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros, versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y de tal manera de que el capítulo 1 de Corintios dice, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces Dios inviste a esos hombres, mujeres que nacen de nuevo, que reciben esa gracia de transformación. Por eso es necesario el investimiento, como dice San Lucas capítulo 24, 49, y Hechos capítulo 1, 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 29 al 31, concluye el apóstol, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia,
como creyéndose algo, diciendo, no, yo soy una persona con vocación sabia, poderosa, tengo título, soy muy ilustre. Y entonces Dios escoge lo que está perdido, lo que es despreciado, lo que necesita ayuda. Por eso Jesús dice allí en San Lucas, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces todo esto recibe y es una persona entonces diferente, es sabio, vive en el temor de Dios y sabe conducirse y juzgar sabiamente, gobernar su propia vida, su hogar y su trabajo, y hasta cuando tiene representación eclesiástica o social, sabe conducirse, sabio para resolver problemas difíciles o hasta imposibles, como allí pasó en Hechos capítulo 15, pero también justificados, y la justificación viene por fe en Cristo Jesús, que somos sobreseídos, que el justo es el que justifica, el de la fe de Jesús. Santificación, bueno, el Dios de paz, Él mismo nos santifica por completo, dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24, tanto sea espíritu, alma y cuerpo, apartado del pecado, dedicado a Dios y en el servicio pleno y consagración, como dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Y redención, porque somos redimidos por su sangre, dice Efesios capítulo 1, 7, en su sangre derramada tenemos redención y perdón de pecados. Entonces en Él somos más que vencedores, somos guardados de tal manera, aunque haya dificultades, nosotros vamos de victoria en victoria. Que Dios lo bendiga.